Capítulo 9. La Liga de la Justicia corrió hacia el Javelin cuando Shayera les informó sobre el crucero gordaniano que acababa de entrar en la atmósfera de la Tierra. John y Clark habían comenzado a perseguirlo ellos mismos, pero Shayera les informó sobre las contramedidas defensivas, incluido un escudo que los electrocutaría si hicieran contacto. La totalidad de la liga se sentó en la nave y despegó con mucha prisa, con Bruce pilotando su regreso a la Tierra. El rumbo del barco terminó en Washington DC y todos se preocuparon de que un invasor estuviera apuntando a uno de los centros políticos más importantes del planeta. Bruce empujó el Javelin para alcanzar al invasor, pero no fue así, ya que una segunda nave voló el original del cielo. Al ver que aterrizó, Bruce hizo lo mismo. Cuando la puerta se abrió y una rampa descendió, Shayera se sintió aliviada y alegre. «Es el comandante», exclamó mientras salía rápidamente y saludaba a los tanagarianos recién revelados. Tras su saludo, la Liga se enteró de que Shayera era teniente del ejército de Tanagaria y, aparentemente, la Tierra estaba en peligro inminente. Sé que es mucho pedir, pero debemos hablar con sus líderes mundiales si queremos tener alguna esperanza de revocar la invasión gordaniana, suplicó el comandante Ro. Todos miraron expectantes a Shayera y ella les informó sobre la larga guerra de sus generaciones contra los gordanianos y cómo son implacables en sus intentos de erradicar a los tanagarianos y todas las especies que los desafían. Fue al día siguiente que Ro obtuvo una audiencia con la ONU para exponer su caso. Con un componente audiovisual, Ro pudo transmitir los horrores que los gordanianos han infligido a su pueblo y a tantos otros. Con un dolor apenas disimulado, habló de que las defensas de la Tierra no eran adecuadas en ningún esfuerzo por repeler a los invasores, sacando a Shayera como espía. Los otros miembros de la Liga recibieron la información con reacciones variadas. Wally pensó que era genial, pero John, señalando que ellos eran los objetivos de su recopilación de información, no ocultó su sentido de traición. La justificación de Shayera de seguir órdenes, como cualquier soldado, hizo poco para aplacar a Green Lantern, su dolor no se lo permitiría. Roy y Shayera se reunieron brevemente en su nave, pero fueron interrumpidos por Kralger, el segundo al mando de Roy, alguien a quien no parecía gustarle ni confiar en Shayera, e incluso sugirió que no se le debería permitir regresar con los terrícolas hasta que haya sido informado minuciosamente. Ro reaccionó mal a la sugerencia y le dijo a Kralger que, en términos muy claros, se quedara en su lugar o enfrentara las consecuencias. Fue unas horas más tarde, pero Ro se fue a dormir sintiéndose mejor que en años. Su pretendiente volvería con él, había engañado a los terrícolas para que echaran una mano en su propia destrucción y pronto sería capaz de erradicar a los gordanianos. Un militar experimentado, un sobreviviente de los campos de prisioneros de Gordanian, Ro no estaba preparado para que uno de los suyos se colara en su habitación. Zlo, un tanagariano orgulloso y soldado durante una década, entró sigilosamente en la habitación de su comandante. Su frente estaba sudorosa pero su cuerpo se movía con facilidad. Levantó su enésima hacha de metal y clavó en la garganta de su líder. El arma fue tan profunda que Ro ni siquiera pudo gritar mientras se ahogaba en su propia sangre. Zlo luego colocó el hacha en su garganta y todos escucharon el grito de "no más mentiras", antes de cortarle las arterias del cuello. Kralger fue el primero en llegar, pero varios llenaron la habitación, pero ninguno podía escuchar nada por encima de sus gritos de dolor mientras observaba al hombre que amaba y respetaba. Sobre todo yacía inmóvil en sus brazos. De vuelta en su ático, Naruto recibió los recuerdos de su clon. Su manipulación de las sombras había progresado bien y le consolaba saber que podía imitar la voz de los humanoides, no solo de los humanos. Colarse en la nave no había sido fácil y su clon había sido demasiado cauteloso ya que la tecnología alienígena era desconocida para él. Eventualmente encontró un objetivo principal y vigilarlo a él y al ciclo de sueño de Ro fue relativamente fácil. Fue una suerte que los tanagarianos tuvieran un ciclo REM lo suficientemente similar, pero la técnica ilusoria de bloqueo de sonido no dolía. En general, el asesinato real había sido la parte más fácil del asunto. Naruto asistió a la cumbre de la ONU por curiosidad, pero el engaño de Tanagarian golpeó como una ola de 40 pies.
La tierra había sido invadida y estaban dejando que el zorro cuidara el gallinero. No tuvo tiempo de armar un plan demasiado sofisticado, el enemigo tomó la iniciativa y lo tomó desprevenido. Interrumpir, aunque sea momentáneamente, sus planes daría tiempo a los actores necesarios para corregirse. El plan de Naruto, si pudiera llamarse así, se basaba en la paranoia desenfrenada del detective. Si los Tanagarianos reaccionaran como si el asesinato tuviera que ser causado por un terrícola, entonces el héroe de Gotham sospecharía por qué estaban tan seguros de que no fue un Gordaniano. Si los Tanagarianos usaron la muerte de Ro para galvanizar a la población y aumentar su apoyo, entonces Naruto continuaría asesinando objetivos de alto valor y destruiría todo lo que construyeran. Eso seguramente llamaría su atención. Puede que no tenga mucho uso para el héroe, pero el hombre tenía habilidades deductivas de primer nivel y no necesitaría que lo llevaran por la nariz. No les llevaría mucho tiempo abandonar el disfraz, suponiendo que se molestaran con él después de la muerte prematura de Ro, pero lo que sea que eligieran, ya no estarían en una escaramuza asimétrica y aprenderían lo que era la guerra contra un shinobi. Si, por alguna razón, eso no fuera suficiente, verían lo que era luchar contra un Jinchuriki. Y si eso no fuera suficiente, si lo empujaban a usarlo, se condenarían a luchar contra un sabio. No sería tan indulgente si lo hicieran necesario. Pero esas eran preocupaciones para más adelante. Sabía muy poco sobre su enemigo, su armamento y tecnología. Antes de que su clon asesinara a su líder, teletransportó parte de su armamento. Se recriminó a sí mismo por no montar un laboratorio privado y tendría que acudir al Excorp para analizar el metal. Se sentía diferente y parecía resonar con su chakra de alguna manera. Fue emocionante, ya no pudo hacer mucha ciencia, aparte de sus intentos de diseñar socialmente una cultura laboral más justa. Le preocupó brevemente que estaba demasiado confiado ya que no tenía miedo de los invasores de Tanagarian. El exceso de confianza podía matar más rápido que cualquier espada, pero una parte de él sentía anticipación. Se había alejado de la acción y mientras estaba con Pamela estaba feliz de manejar su negocio y estar con ella. Todavía estaba convencido de que su nuevo camino era la única forma de alcanzar sus objetivos, pero el baile lo llamó. Desafiándolo para ver si todavía lo tenía, todavía podía seguir el ritmo. Sonrió al sentir que Kurama hacía lo mismo. Regresaba a los campos de exterminio y se sentía bien. No puedo creer que los dejes hacer esto, dijo Bruce. Clark no estaba de humor para regaños. No había permitido que nadie hiciera nada y no era su lugar influir ni dictar al Consejo de Seguridad de la ONU ni al Estado Mayor Conjunto. Ahora, de vuelta en la atalaya, Bruce estaba descargando. Algo anda mal aquí, continuó Bruce. Tus sospechas realmente no han dado resultado últimamente, observó Clark. Tal vez fue un golpe bajo e injusto, pero sí sintió que necesitaba decirlo. Bruce frunció el ceño, como era su costumbre. Los gordanianos en ese barco estaban congelados, muertos mucho antes de que llegaran aquí y posiblemente no podrían haber pilotado ese barco. Pero los tanagarianos, con un espía en el lugar, llegan por casualidad con un ejército. Un barco de cadáveres posados contra un ejército, pero ellos no son la amenaza. Hemos sido infiltrados y ya no podemos confiar en Shayera. ¿Qué razón, entonces, tenemos para creer todo lo que han dicho? No lo sé, respondió Clark. Pero si están diciendo la verdad, entonces necesitamos su ayuda. Y si no lo son, podríamos estar maldiciéndonos a nosotros mismos. Clark absorbió esas palabras. No podía formular un contraargumento y, si bien su relación había sido tensa recientemente, sabía que Bruce tenía razón la mayoría de las veces. Pero los gobiernos del mundo ya habían acordado proporcionar ayuda, la Liga de la Justicia que no hiciera lo mismo parecería sospechoso. Deberíamos estar de acuerdo con esto, se vería mal si no lo hiciéramos, pero eso no significa que no puedas hacer lo que ibas a hacer de todos modos. Si obtienes pruebas, entonces podemos advertir a la gente y tomar medidas. Si son una amenaza, debemos asumir que Shayera les contó sobre nuestras debilidades. Es posible que estén listos para nosotros, dijo Bruce mientras se marchaba.
Clark esperaba que Bruce estuviera equivocado y que no hubiera perdido la confianza en alguien a quien consideraba un amigo. Mientras Clark consideraba a los recién llegados a la Tierra, no era el único miembro de la Liga en profunda contemplación. John flotaba en el cielo, sumido en sus pensamientos. Había esperado que las estrellas y el aire fresco le otorgaran claridad. Quería ver más allá del dolor y la sensación de traición, pero en ese momento estaba más allá de él. Shayar les había mentido a ellos, a él. Eso era difícil de aceptar incluso si estaba siguiendo órdenes. Pero lo que realmente le llamó la atención fue cómo saludó a su comandante. No era obvio, pero había algo en su camino, en la forma en que se movía, que revelaba más de lo que pretendía. Habían sido algo el uno para el otro en el pasado, tal vez técnicamente todavía lo eran. Se preguntó si la confrontaría al respecto, si ella mentiría. ¿Preferiría que ella lo hiciera? Una mentira que le permitía seguir creyendo que lo que tenían era real, que no había sido seducido por razones desconocidas. Una mentira que lo excusaba de sentirse como un idiota de clase mundial. John suspiró cuando sintió que alguien se acercaba y apostó que sería la última persona que quería ver. Maldita sea, pensó. Realmente esperaba estar equivocado, pero no iba a ser así. Ella se elevó tan fácilmente hacia él y le molestó lo tranquila que parecía cuando sintió un peso inquebrantable aferrándose a él, amenazando con arrastrarlo hacia abajo y nunca detenerse. John, tenemos que hablar, dijo Shayera. Lo hacemos, estuvo de acuerdo, pero no esta noche. No quiero decir nada que no pueda retractarme y no quiero arremeter, pero no puedo estar tranquilo y racional ahora. Shayera no ocultó su decepción. No estaba siendo injusto, pero ella no sabía cuánto tiempo tendría para resolver las cosas con él. Entiendo, así que tal vez un compromiso. No tienes que decir nada, solo déjame explicarte para que tengas todos los hechos. John asintió y ella formó una leve sonrisa. Solo he conocido un mundo en el que estuvimos en guerra con los Gordanianos. Una guerra que ha durado tanto que ninguno de los lados está dispuesto a terminarla hasta que el otro se rompa por completo. Como me enseñaron, me criaron para hacer, una vez reclutado, serví fielmente a mi pueblo. Cuando la guerra parecía volverse contra nosotros, me enviaron a buscar aliados potenciales y llegué a la Tierra y a sus héroes. No sabía que me acercaría tanto a ti. No sabía, me despertaba todos los días sintiéndome como un mentiroso. Solo quiero, ayudar a mi gente a sobrevivir. John asintió pero permaneció en silencio. Él no envidiaba su posición. Eso no la excusó de mentir, no del todo, pero entendía hasta cierto punto. Había visto guerras galácticas, formas de vida casi extinguidas debido a conflictos tan antiguos que nadie recordaba por qué comenzaron. En cierto punto, el por qué no importa, matar al enemigo se convierte en una razón en sí misma. Eventualmente podría aceptar eso, pero luego recordó cómo ella le dio la bienvenida a su comandante y no pudo contener su lengua. ¿Qué hay de ti, Hiro? Preguntó. Shayera dudó en responder y el silencio le dijo a John todo lo que necesitaba saber, sus palabras fueron solo una confirmación. Estábamos prometidos el uno al otro, dijo. John se volteó para irse volando, no había nada más que decir. Esperar. Shayera gritó pero John no se detuvo. Ella comenzó a perseguirlo, pero se lo impidió un contingente de soldados tanagarianos que de repente la rodearon, liderados por Parandul. ¿Qué significa esto? Ella exigió saber. Necesitamos que venga con nosotros, teniente, dijo Paran. Y antes de preguntar, no puede esperar. Shayera silenció la protesta verbal que se había estado formando y siguió de regreso a la nave. La condujeron a la sala de conferencias principal, con Kralger sentado en la cabecera de la mesa rectangular. Eso la confundió, pero también el silencio y los rostros severos de sus camaradas. ¿Qué les has dicho a los terrícolas de nosotros? Kralger preguntó. ¿Dónde está O? Shayera cuestionó, ignorando a Kralger. ¿Nos ha traicionado, teniente Ol? Kralger preguntó, esta vez su voz más fuerte. Por supuesto que no, dijo con gran disgusto.
Entonces, ¿cómo alguien se infiltró en nuestra nave y asesinó a Ro? Tenías que ser tú. Shayera se sintió golpeada, un dolor que se originaba en sus entrañas y se extendía por todas partes. ¿Ro estaba muerto? ¿Cómo? ¿Habían tenido los gordanianos más soldados en el planeta de lo que creían? ¿Por qué pensaban que era ella? Nada tenía sentido. ¿Por qué crees que fui yo? Estabas persiguiendo un barco gordiano, tal vez tenían un asesino a escondido. Difícilmente, los gordanianos no asesinan objetivos. Matan con una fuerza abrumadora, este tipo de tácticas no son de ellos, respondió Paran. Todavía no tiene sentido que pienses que yo tuve algo que ver con eso. Estábamos, prometidos el uno al otro, terminó Kralger. Eso no pareció impedir que te sintieras cómodo con ese linterna verde. No te preocupes por quién estaba en mi cama porque estabas celoso de quién no estaba en la tuya, espetó sabiendo de su atracción a largo plazo por Ro. En otros tiempos, antes de la guerra, se aceptaban las relaciones entre personas del mismo sexo, pero el esfuerzo bélico había provocado un aumento de los prejuicios contra tales uniones, junto con el retorno de los matrimonios concertados. Una vez sintió lástima por el hombre, pero no se avergonzaría de él y no se lo devolvería. La furia de Kralger era obvia para que todos la vieran cuando sus ojos se enrojecieron, su ceño se profundizó y golpeó sus manos sobre la mesa. Llévala al interrogatorio. Si existe la más mínima posibilidad de que nos traiciones, te mataré yo mismo. Shayera pateó al guardia con las esposas y derribó a otro, dejándolo inconsciente. Pero superada en número y tomada por sorpresa, fue sometida y arrastrada. Todo el tiempo ella no podía encontrarle sentido a nada de eso. ¿Por qué alguien en la Tierra mataría a Ro? ¿Por qué sospecharían que se puso del lado de los humanos cuando los Tanagarianos estaban aquí para ayudar? Simplemente no tenía sentido. Naruto se sentó en Seiza mientras miraba las armas que llevaría consigo. Su ninjato y wakizashi eran cada uno más cortos que su katana preferida, pero ideales para espacios reducidos y asesinatos. Kunai, shuriken para media distancia y distracción. Bombas de humo y explosivos varios. Finalmente, su arco y flechas. Sonrió mientras miraba el arma, la alternativa actualizada a los rifles, ya que simplemente no le gustaban las armas. Molestó a Slade Sinfini una vez que su frustración con Naruto por no tomarse en serio su entrenamiento con armas de fuego desafió al pequeño pelirrojo a encontrar su propia solución. Recordó haber entrado en la oficina de la casa de Lex y haberle pedido exigido que lo ayudara. Lex se rió y lo desafió a que se le ocurriera algo. Tienes una mente aguda, Naruto, úsala para algo más que pelear, recordó que le dijo su padre antes de acompañarlo a su laboratorio. Naruto tardó meses en desarrollar algo de su agrado. No había desarrollado el Mokuton, Koton, ni conocía ningún Fuinjutsu en ese momento, por lo que solo Lex y él elaboraban diseños y probaban modelos. Cuando finalmente lo logró, se lo demostró a Slade cortando un venado a poco menos de 1 milla de distancia. El venado no había sabido mejor desde entonces. Trabajó a través de la memoria y todos los demás pensamientos como su proceso para despejar su mente. Entrenaba con regularidad y aún estaba listo, pero lo que estaba haciendo era decididamente diferente a maltratar a un mercenario o tratar con una pandilla. Los Tanagarianos habían venido preparados para someter al planeta, sus clones de vigilancia lo confirmaron y, aunque no conocía su plan final, sabía que no era formar una alianza con los gobiernos de la Tierra. También había probado el peculiar metal que usaban para forjar sus armas. En 2 días aprendió que parecía ser capaz de absorber o interrumpir los aspectos yin de su chakra pero no el yang. Significaba que la manipulación elemental se debilitaría pero no se negaría, sin embargo, sus ilusiones y la manipulación de las sombras podrían serlo si les permitiera descubrir información tan útil. No tenía intención de permitir que supieran nada de él, ni siquiera permitiría que vieran su rostro, lo que lo llevó a la última vez. Una máscara de porcelana pero que tenía un significado especial para sus padres biológicos, especialmente para su padre. Cuando hablaban de Konoha, mencionaban una organización de élite dentro de las fuerzas ninja, Anbu.
Su padre decía que eran lo mejor de lo mejor, sombras y rumores que podían hacer temblar de miedo hasta al veterano más curtido. Eran los Anbu y durante su breve reinado incorporó al único alumno que le quedaba a la organización. Con la ayuda de Old Man Sage, Minato le presentó a Naruto la misma máscara que le había sido asignada a Kakashi. Esta sería la primera vez que lo usaría, ya que se lo dieron después de su tiempo en Macovia y ninguna de sus otras hazañas sintiéndose merecedoras. Si no fuera por esto, lo usaría y esperaría enorgullecer a su hermano sustituto. Porque para esto necesitaba ser una sombra. Invisible, inaudible, inadvertida hasta que él lo decidiera. Había seleccionado sus objetivos, pero no podía contar con que todo saliera según lo planeado. Estaba despejando su mente no para librarse de sus nervios, sino para abrazarlos, trabajar a través de ellos para poder usarlos para permanecer alerta. Naruto podía sentir a Kurama acostado a una corta distancia de él, pero permaneciendo en silencio. Si hubiera pensado que esto era un error, lo habría dicho. Apreciaba que Kurama respetara sus elecciones pero ofreciera una perspectiva diferente. Naruto trabajó en el último de sus pensamientos y una vez que se sintió despejado, recogió sus armas y colocó todo donde debería estar, sus espadas atadas a su espalda. Ninjato paralelo a él y el Wakizashi en la parte baja de su espalda. Todo lo demás estaba en caballerizas o sellado. Ajustó su armadura por última vez, un chaleco gris carbón sobre su camisa azul medianoche con forro de malla. Revisó sus brazaletes y guantes. Él estaba listo. Bypass hiperespacial. Ese era el plan de Lo, uno al que Kralger se comprometió con la devoción ciega del seguidor verdaderamente obsesivo que era. Shayera, con el cuerpo atormentado por las secuelas de su sesión de tortura improvisada. No había comenzado de esa manera, se había seguido el protocolo, pero cuando el examinador concluyó que había sido leal, Kralger no estaba satisfecho. Había optado por métodos más duros y, como oficial de más alto rango, nadie lo rechazaría. Ella gimió mientras se acomodaba en el piso del techo. No necesitaba ser tan desafiante, pero se negó a gimotear delante de él. Él era el maníaco, él era el cobarde que abusaba de su autoridad recién ganada. Tan cegado por los celos y el dolor que no buscaba al verdadero culpable. Kralger necesitaba que ella fuera culpable y se liberó de toda preocupación de profesionalismo o disciplina. No había sido su intención, pero como se negaba a ceder ante sus maquinaciones, su frustración se desbordó y dejó escapar lo que planeaban hacer. Destruye la Tierra, mata a miles de millones y todo por la oportunidad de atacar el mundo natal de Gordanian. Era el plan desesperado de un loco, pero, desafortunadamente, no pudo ponerlo a los pies de Kralger. Lo había cambiado desde su tiempo fuera y nunca sabría por qué. Sería sencillo concluir que la guerra no iba bien y que se estaba acercando al final de su juicio. Pero esto era otra cosa, se estaba volviendo tan distorsionado que el concepto de vida inocente es uno que ya no reconoces. Y mientras yacía en el suelo frío, Shayera tuvo que preguntarse qué habría hecho si Lo todavía estuviera a cargo. ¿Sería ella una buena soldadita? ¿Preguntarlo? ¿Desafiarlo? ¿Tratar desesperadamente de encontrar un compromiso? Ninguno de esos eran conocibles y en su condición actual, estaban más allá del punto. Necesitaba liberarse y advertir a los demás. Shayera no era ingenua, se dio cuenta de que si frustraba el plan de su gente, podría significar su perdición. Ella lloraría más tarde, lloraría más tarde. Ahora, tenía que actuar, escapar y avisar a la liga. Dolorida y torturada hasta casi perder el conocimiento, no estaba ni cerca de su mejor momento, pero tendría que funcionar. Soltó el estrangulamiento del guardia seleccionado para que le trajera su comida, liberándolo de su hacha antes de irse, cerrando la barrera mientras lo hacía. Escabullirse nunca fue su especialidad, pero mientras avanzaba lentamente por los pasillos. Cada paso se sentía como una agonía, se apoyó contra la pared del corredor para apoyarse. Shayera se congeló cuando las alarmas comenzaron a sonar. Había pensado que tendría más tiempo. Escabullirse era una cosa, pero tener que luchar por su libertad era imposible en su condición actual.
Los pasillos curvos no permitían lugares para esconderse y juró que la atraparon cuando escuchó la marcha de varios soldados. Agarró su hacha, incluso si no tuviera mucha lucha, no se rendiría tan fácilmente. Tomando una respiración profunda, reunió toda la fuerza que pudo y mintió al acecho. Apenas podía escuchar las alarmas por encima del sonido de su corazón latiendo en sus oídos. Agachada, esperó, los pasos cada vez más cerca. Hasta que se detuvieron. Timbre era débil, pero ella conocía ese sonido. Era el ascensor. Estaban dejando el piso para irse a otro lado. Esperó a que subieran a bordo y se marcharan. Cuando escuchó un segundo din, pensó que estaba sola y se arrastró hacia las puertas del ascensor. Usando su hacha, soltó las puertas y voló, sus alas se salvaron de la ira celosa de Kralger. Necesitaba llegar a la bahía de Atraque y esperaba que el contingente de soldados no se hubiera dirigido allí. Lucky le sonrió una vez más cuando la plataforma se detuvo un piso por encima de donde tenía que ir y una vez más abrió las puertas. Shayera trató de mantener su respiración profunda lo más silenciosa posible. El corto vuelo y el esfuerzo de abrir las puertas agotó la poca energía que tenía. Apoyada contra la pared, ella continuó moviéndose. Su único pensamiento era escapar, concentrarse en ello adormecía su dolor y la impulsaba a seguir adelante. Al rodear la pasarela, escuchó los sonidos de una pelea. Shayera mordió e hizo una mueca mientras aumentaba el ritmo. No podía luchar en ningún lugar cerca de su capacidad máxima, pero si había otra persona luchando contra su gente, es posible que tuviera un aliado o, en caso de que ocurriera lo peor, alguien que llevara su mensaje en caso de que pudiera escapar. Tal vez eso sería lo que se merecía, una traidora 2 veces, morir golpeada y rota mientras los verdaderos héroes salvaban el día. El pensamiento fue encerrado como inútil, ahora se necesitaba un enfoque absoluto. Lenta pero estridentemente, alcanzó el sonido de la pelea y vio a Batman peleando con varios soldados. Podía ver algunos moretones en la parte expuesta de su rostro y un poco de sangre goteando por su labio. Shayera respiró hondo para prepararse para el dolor. Levantó su hacha robada, costillas y gritos de protesta, y golpeó al combatiente más cercano. El golpe logró noquear al hombre, pero tomó todo lo que tenía Shayera. Aún así, funcionó y distrajo al soldado que luchaba contra Batman el tiempo suficiente para que el héroe lo dejara inconsciente con un fuerte puñetazo. Batman, hiperespacio, se detuvo cuando su respiración se hizo irregular y el dolor emanaba de su pecho. Evitar, terminó. No sabía si él sabría lo que eso significaba, pero un repentino ataque de tos le impidió decir más. Sintió que el héroe de Gotham la levantaba en un carruaje nupcial y corría hacia la bahía de Atraque. Las cosas se estaban volviendo confusas y las demandas de Batman de que se mantuviera despierta tenían poco impacto. La inconsciencia era tan seductora y casi imposible de ignorar. Incluso en su estado, vio a varios tanagarianos justo adelante y listos. Sintió que el cuerpo de Batman se tensaba. Ella era una carga y necesitaba que la dejaran para que él pudiera escapar. Solo importaba la información. Lea. Yo, murmuró. No llegó ninguna respuesta verbal. Lo que sucedió fue que uno de los 4 soldados fue alcanzado por una flecha lo suficientemente fuerte como para levantarlo. La ubicación, el punto donde el cuello se unía al pecho significaba que el soldado moriría rápidamente. Todos estaban quietos ya que la única señal del arquero misterioso era la flecha y el cuerpo que moría rápidamente del que sobresalía. La inexplicable aparición de una niebla tan espesa que sentías parte de ella solo aumentó aún más la tensión. Cayeron 3 cuerpos. No hubo sonidos de dolor o esfuerzo, solo el sonido de 3 objetos golpeando el suelo y la niebla desapareció. Nuevamente sintió a Batman tenso, pero su batalla por permanecer consciente finalmente se perdió y Shayera se desmayó. Cuando Shayera recuperó la conciencia, pudo sentir que estaba sobre una superficie muy dura, además de la almohada que sostenía su cabeza. También tenía una vía intravenosa en el brazo, pero ninguno de los sonidos ni olores que asociaría con estar en un hospital. Lo más confuso, ella estaba completamente libre de dolor.
Oyó que la gente se acercaba, así que se quedó quieta por si necesitaba tomarlos por sorpresa. Maple, oyó decir a una voz femenina. Está bien, señora Lane, respondió una voz masculina más joven. Oye, ¿por qué no puedo comprar muebles nuevos? Una voz que definitivamente reconoció como Supergirl le preguntó en un tono quejumbroso. Te pago mucho, ve a estimular la economía, dijo la voz masculina. Pensé que estabas en contra del consumismo desenfrenado, dijo Kara y Sayera casi podía sentir que el joven ponía los ojos en blanco mientras hablaba. Decir que estoy en contra del consumismo desenfrenado es una destilación tan juvenil de mis creencias que tengo que preguntarme si escuchas cuando te hablo. La voz sonaba más familiar cuanto más la escuchaba. No realmente. Pero cuando solía fingir por el tiempo suficiente, eventualmente me quitabas la ropa. Kara respondió. Pam nunca tuvo problemas para mantenerse al día, Pam. Como en Pamela Isley o Poison Ivy. Naruto Uzumaki, Sayera estaba segura, respondió. Aparentemente, a Kara no le gustó que Lois intercediera. Ok, niños, en sus rincones neutrales. Disculpas, señora Lane. Y Maki, no tienes que fingir que estás dormida. Sayera hizo una mueca, infeliz de que los niños que peleaban la descubrieran. Se sentó en la mesa del comedor que era su cama y miró al hijo del ex Luthor. Sus ojos, le parecieron mal al Tanagariano. Lleno de preocupación que no debería estar allí, al menos por su estimación. ¿Cómo te sientes? Preguntó. ¿Por qué te importa? Preguntó porque creía que él no tenía ningún uso para los superhéroes. Bueno, por un lado, eres mi paciente tal como es, comenzó a explicar. Eso fue tan impactante que no pudo evitar interrumpir. ¿Me sanaste? ¿Por qué? ¿Él podría curar a la gente? Sí, y porque llega a la segunda razón por la que me importaría, aparte de ya sabes, la madurez emocional general. Que te detuvieran y torturaran no era algo que previera. Mi descuido te ha causado daño y me disculpo sinceramente, su descuido. Pero eso significaría. Sayera voló hacia Naruto en un cóctel de rabia ciega y culpa aplastante. Tú mataste a Ro. Ella gritó cuando ambas manos fueron atrapadas antes de que pudiera alcanzarlo. El encanto de lo contrafactual fue demasiado para ella, se sintió liberador al ver la realidad en la que disuadió a Ro de su plan y encontraron una solución alternativa. No importaba lo improbable que fuera, no importaba que él no tuviera intenciones de decírselo hasta que fuera demasiado tarde para detenerlo. Se concentró en la oportunidad, ya que no habría sido etiquetada como traidora. Podría haber resuelto las cosas con Roy y no estaría en condiciones de luchar contra los de su propia especie. Si no fuera por este bastardo asesino. Odio a las personas que se mienten a sí mismas, dijo Naruto uniformemente y toda la ira y hostilidad de Sayera se desvanecieron cuando Naruto la soltó. Fue como si la golpearan con un balde lleno de agua helada. Quería la fantasía, aquella en la que todavía tenía un lugar al que llamar hogar, ya que ahora no tenía nada, nadie. Una alerta de un teléfono interrumpió el tren de pensamientos de Sayera. Observó a Lois recuperar su teléfono y soltó una maldición ante el mensaje. Los Tanagarianos acaban de declarar la ley marcial, dijo. Sayera observó a Naruto quitarse una máscara de su costado y ponérsela y luego desaparecer sin dejar rastro. Capítulo 10. Estás rodeado, héroe, anunció una mujer Tanagariana. Bruce podía perdonar a la mujer por tener confianza, estaban rodeados y dos personas tratando de huir con una inconsciente y gravemente herida. Las cosas no iban bien. Pero había un tercero que no se había revelado. Al detective le sorprendió que no lo rodearan cuando los dos primeros guardias de seguridad lo atraparon. Después de lo que sucedió en el pasillo, supo que alguien había estado desviando la atención de él para darle la oportunidad de escapar. Aunque agradecido, también fue un golpe para su orgullo. Ríndete, exigió ella. No había posibilidad de eso, incluso si no supiera lo que era un bypass hiperespacial, todavía asumirían que sabía demasiado. Si no se fuera de aquí ahora, no se iría de aquí con vida. Si la rendición significaba la muerte, entonces luchar era la única opción real o, mejor dicho, ninguna opción en absoluto.
Un soldado cayó al suelo, la herida en el cuello derramó la esencia de su vida. El resto de los tanagarianos miraron a su alrededor, seguros de que no pudo haber sido él quien atacó a su camarada. Segundos después cayó otro, apuñalado en el corazón. 3 proyectiles atravesaron el aire, viajando más rápido de lo que Bruce podía rastrear y todos dieron en el blanco. El pánico se estaba apoderando de él cuando el asaltante misterioso había matado a 5 de ellos en una habitación llena de gente, pero nadie tenía la menor idea de dónde podrían estar. Mientras miraban a su alrededor, Bruce sintió una mano en su hombro y se tensó al contacto. No se distraerán por mucho tiempo, tenemos que irnos, dijo el hombre enmascarado, pero sin hacer ningún esfuerzo por ocultar su voz ni su distintivo cabello rojo. Bruce supo quién era. Observó cómo el Uzumaki atravesaba las puertas de la bahía como si fueran papel de seda. Bruce lo siguió y luego se dirigió directamente al Batwing. Ella está en mal estado, dijo Naruto. Puedo curarla y llevarla a un lugar seguro más rápido que tu avión. No confío en ti, dijo Bruce. Independientemente de lo que Augir la haya hecho, ella todavía era miembro de la Liga de la Justicia y él no la entregaría a cualquiera. Pero más rápido de lo que pudo reaccionar, Augir le estaba fuera de sus brazos. Estaré en Metrópolis, pero deberías advertir a los demás. Bruce lo vio desaparecer y luego sintió las explosiones provenientes de la nave de Tanagarian. Se subió al Batwing y corrió a Metrópolis, llamando al resto de la liga mientras viajaba. Despierta, gran nerd azul. Sé que me escuchas, tengo a Maki y ella está herida. Despeja una superficie plana y firme, fueron las palabras que sacaron a Clark de su sueño. Momentos después apareció Naruto con Shayera en sus brazos. Clark la tomó de Naruto, suavemente, y la acompañó a la mesa del comedor. Naruto estaba instalando una vía intravenosa, recuperada de partes desconocidas hasta donde Clark podía decir, mientras la acomodaba. Tanto Lois como Kara vinieron a ver de qué se trataba la conmoción, ambas tenían curiosidad por saber por qué un ninja enmascarado estaba en su apartamento compartido. Al verlo tan concentrado en ayudar a su miembro del equipo, Clark les pidió que esperaran mientras Naruto trabajaba. Pasó una hora antes de que tomara un descanso y se quitara la máscara. Lois se sorprendió, pero Kara estaba casi enfadada. Eres un hipócrita, dijo. Juzgas a la gente pijama y, sin embargo, te miran. Kara, ese no es el tema más importante en este momento, dijo Clark. No es poco importante, respondió ella. Clark pudo ver el asesinato en sus ojos cuando Naruto se rió entre dientes. Parecía lista para saltar, pero Naruto no se acobardó cuando comenzó a explicarse. Los tanagarianos no están aquí para ayudar. Sentí el engaño del comandante Ro cuando habló con la ONU, pero esencialmente todos los gobiernos del mundo y nuestros superhéroes más conocidos lo recibieron con los brazos abiertos. No estoy de acuerdo con nadie que pudiera haberlos influenciado. E incluso si lo hiciera, no tenía pruebas. Supuse que el detective sospecharía, pero no podía esperar a que concluyera su investigación. El enemigo estaba en la puerta, así que necesitaba reducir la velocidad con la esperanza de que el resto de ustedes se pondría al día. ¿Reducir la velocidad? ¿Cómo? Preguntó Luisa. Naruto hizo una pausa. El Boy Scout y Kara necesitaban toda la información, ya que se involucrarían, pero la señora Lane era reportera y delatarse a sí mismo en seco no le sentaba bien. Puedes confiar en ella, Naruto, dijo Clark. No estaba tan seguro de eso, pero confiaba en el kryptoniano por razones que a menudo se le escapaban. El heredero Luthor cedió y habló. Asesiné al comandante la noche en que la ONU votó para trabajar con él. Esta noche iba a destruir los materiales necesarios para construir lo que fuera que estaban planeando. Maki lo llamó un bypass hiperespacial. Pero mis objetivos cambiaron cuando sentí su coacción y el detective se dejó atrapar. ¿Qué es un bypass hiperespacial? Preguntó Kara, decidiendo ignorar la parte del asesinato por ahora. No tengo la menor idea, pero sé lo que le hacen a las comunidades cuando construyen desvíos interestatales, respondió Naruto. Los derriban, siguió Lois. Naruto asintió y continuó.
Sí, ahora imagina la escala en lo que respecta a los viajes espaciales. Si lo que querían no fuera dañino, no habrían mentido. Pero dado que destruí los componentes del bypass y sus planes han sido descubiertos, pueden retirarse. ¿Qué tan probable es eso? Preguntó Clark. No puedo decir. ¿Podemos volver a cómo es un hipócrita? Kara preguntó. ¿De verdad acabas de decir mierda? Preguntó Naruto a cambio. ¿Puedes arrojar algo de luz sobre esto? Ella no será la única que hará preguntas o concluirá que has sido inconsistente, explicó Clark. Naruto puso los ojos en blanco ante el eterno pacificador. La Liga y la ONU fueron engañadas por una fuerza invasora. Las salvaguardas fallaron, habría sido irresponsable de mi parte no actuar, no con lo que sabía. Si alguna de las partes hubiera llamado a la invasión por lo que era, me habría quedado fuera de él a menos que sea necesario. No estaba deteniendo a un ladrón de bancos ni abofeteando a un traficante por arrojar bolsas de 5 centavos en el parque. Ustedes no solo manejan cosas que la gente normal no puede y porque se involucran en asuntos grandes y pequeños, infantilizas a las personas a medida que se vuelven dependientes de ti. Mira Ciudad Gótica. ¿Por qué tienen siquiera una fuerza policial? Dependen del detective para investigaciones importantes, control del crimen y todo lo demás mientras juran que son dominados por personas normales con armas normales. Además, si hiciera mi trabajo correctamente, nadie sabría que estuve allí. Clark estaba listo para conceder el punto, Kara tenía otras ideas. ¿Está estable, chica halcón? Ella preguntó. Sí. Solo necesita descansar por ahora, ¿por qué? La pregunta de Naruto fue respondida con Kara agarrando su armadura y arrastrándolo hacia su habitación. Necesito ir a la atalaya, dijo Clark mientras observaba cómo Naruto se dejaba arrastrar. Deberías vigilar a esos dos, le sugirió a Lois. Dudo que Kara lo lastime, Smallville, respondió Lois, pero estaba confundida por la leve mueca de Clark. Esa es la segunda en mi lista de preocupaciones, sus palabras confundieron aún más a Lois hasta que sus ojos brillaron con comprensión. ¿Tú crees? Tienen una dinámica extraña, observó Clark. Lois se rió antes de besarlo suavemente. Si voy a evitar que los adultos jóvenes tengan relaciones sexuales bajo nuestro techo, entonces deberías adoptar a Naruto y hacerlo oficial. Creo que Lex regresaría de entre los muertos para evitar que eso suceda, bromeó Clark. Ciertamente no querríamos eso. Bueno, supongo que debo protegerme de cualquier intercambio o renuncia a la virtud porque eso es lo que debería hacer un reportero experto durante una invasión. Me debes. Ahora, sé heroico, ordenó y soportó la ráfaga de viento que generó. Podemos estar listos para desalojar dentro de una hora, dijo Parran sobre el sonido de las alarmas y varias docenas de miembros de la tripulación reparando el agujero en el casco del barco. Acababa de darle a Kralger un resumen del daño, todos sus componentes principales para el hiperespacio bypass fueron destruidos. Los análisis forenses preliminares sugieren que las explosiones se ubicaron dentro de las partes, no afuera. Ese era un misterio, pero en el que no podía invertir. Esta misión había sido un fracaso de principio a fin y necesitaban regresar al teatro principal. ¿Desocupar? Escuchó a Kralger preguntar, pero estaba confundida por su escepticismo. No nos vamos, Paran. La voz del nuevo comandante era tan tranquila que sería perdonada por pasar por alto la locura de sus palabras. Kralger juntó los dedos y se inclinó hacia adelante en su silla, Tanagar está perdido. Esto, por mucho que no quisiera creer lo contrario, era una táctica de desesperación. Los gordanianos han cortado las rutas de escape de Tanagar, el alto mando lo confirmó. Volviendo es suicidio. Kralger se tomó un momento para dejar que sus palabras se acumularan en la mente de Paran. No quería reemplazarla, había habido suficiente rotación en su cadena de mando, pero no dudaría si ella demostraba ser desleal a su nueva visión. Pero tenemos suficientes soldados y tecnología superior para crear un nuevo imperio tanagariano aquí. Estos terrícolas no darán mucha pelea y sabemos cómo inmovilizar su fuerza más poderosa, excepto uno, observó Paran.
Eso es simplemente cuestión de tiempo. Preparar las tropas, en unas horas vamos a la guerra. Paran quería discutir. Decir que Kralger se había vuelto loco, que este remanso no valía la pena. Incluso si Tanagar estaba destinado a caer, había honor en luchar hasta la última persona y con ellos allí puede que no sea así. Quería recordarle que la venganza no tenía cabida en la vida de un soldado, que servían al imperio pero las palabras nunca se manifestaban. Tan enojado como Kralger pudo haber estado, no podía negar que la guerra se había vuelto contra ellos. No tenía deseos de morir, quería vivir y posiblemente ver un futuro sin guerras ni conflictos. Puede que no haya amado a Lo como Kralger, pero él era un héroe para ella y para muchos otros habitantes de Tanagaria. El niño que sobrevivió a los campos de prisioneros de Gordanian, que escapó y encontró el camino a casa. Ese chico luchó y sobrevivió hasta que se convirtió en un héroe de guerra condecorado y un temible comandante. Se merecía más que ser asesinado mientras dormía. Su muerte le robó el honor y la dignidad por los que había matado y sangrado. Se volvió algo amargo en ella, que estas personas se atrevieran. Pero tales tácticas cobardes serían todo lo que tenían. Sus armas terrestres no podrían representar una amenaza, sus héroes serían fácilmente desactivados. Ni Utanagar podría ser un paraíso. Valdría la pena luchar por Nueva Tanagar. Se fue sin más palabras, dispuesta a leer a todos para la conquista. De todos modos, el planeta había sido destinado a la destrucción, una vida de servidumbre de sus señores supremos tanagarianos no sería peor. Al menos todavía estarían vivos. Han ganado la entrada. Gritó Diana mientras él salía corriendo de la sala de conferencias. La Liga de la Justicia se había reunido para que Bruce pudiera compartir su información sobre los tanagarianos y Sayera. John no se había sentido cómodo con que Naruto la curara, pero la tranquilidad de Clark de que Super Gear estaba presente le permitió al hombre volver a concentrarse. La pregunta obvia era qué debían hacer, ¿era este un momento que justificaba un ataque preventivo? Bruce tenía los ojos puestos en los movimientos de las tropas, no había costado mucho convencer al Estado Mayor Conjunto de que los tangarianos querían hacer daño y se habían movilizado para hacer frente a la amenaza recién identificada. Pero en cuanto a la Liga, no habían llegado a ninguna conclusión ya que la Watchtower fue atacada. Sus enemigos no habían sido restringidos en el tamaño de la fuerza de ataque. Wally y Clark, siendo los más rápidos, empujaron hacia adelante, noqueando a tantos tanagarianos lo más rápido posible. Sin embargo, ninguno de los dos estaba preparado para los rifles de gravedad y de haz de kriptonita utilizados en cada uno respectivamente. Wally, reducido a paso de tortuga, fue golpeado con una porra eléctrica y Clark fue esposado y arrastrado a un barco que esperaba. Al ver al miembro al que se había acercado más, excluyendo a Sayera, y a uno de los líderes derribado, John aumentó su propio ataque. Pero, nuevamente, los tanagarianos estaban preparados para la linterna ya que varios usaron escudos para absorber la energía de su anillo y redirigirla de regreso a él. Las explosiones de energía amarilla atravesaron sus construcciones y golpearon a John contra una pared. Un golpe de seguimiento con un bastón aturdidor lo dejó inconsciente. Al menos uno de nosotros necesita llegar a la Tierra, dijo Diana mientras lanzaba una combinación de corte superior cruzado a un soldado, derribándolo. La princesa de las Amazonas lo lanzó contra una horda de halcones antes de continuar usando su impresionante habilidad marcial para derribar a los enemigos más cercanos. Bruce estaba haciendo un buen uso de sus nudillos taser, logrando igualar las cosas entre él y la raza más fuerte y rápida. John tiene la mejor oportunidad de llegar a la jabalina, transmitió mientras su gancho aplastaba a un enemigo. John se volvió inmaterial y atravesó las paredes. Ahora solo ellos dos, Diana y Bruce aguantaron todo lo que pudieron, pero un disparo electrificado de un rifle, uno que Diana no pudo desviar, la dejó inconsciente. Bruce estaba abrumado y, como Diana, sujeto con esposas hechas especialmente. Cuando los dos fueron arrastrados a la percha, llegaron justo a tiempo para ver partir el javelin. Cualquier sensación de victoria duró poco cuando vieron explotar la nave, el impacto despertó a Diana y rápidamente supuso lo que sucedió.
Enfurecida, trató de liberarse, pero fue golpeada con varias porras paralizantes hasta que quedó inconsciente una vez más. «¿Tenemos que hacerte eso a ti también?», un soldado le preguntó a Bruce. No dijo nada, pero le dio un cabezazo al Tanagariano y le rompió la nariz en el proceso. Los otros soldados no tardaron en golpear al héroe de Gotham. Kara desató su visión de calor sobre una nave de Tanagaria, pero le prestó poca atención cuando se estrelló debajo. Estaba demasiado enfadada para que le importara. Romper huesos, destrozar barcos, nada de eso sofocó su furia. Posiblemente porque su ira no estaba dirigida a la parte apropiada. Ella aplastaría la invasión incluso si fuera la última mujer en pie, pero no estaba activamente enojada con los invasores. Invasiones, criminales, todo era parte de su deber como heroína. Y eso es lo que ella era, una heroína. Una persona que arriesgó la vida y las extremidades para proteger a los demás. Una maldita heroína cultivadora de melones. ¿Le importaba a Naruto Uzumaki que ella fuera una heroína? Solo cuando se trataba de alejarla. Pero cuando surgió un problema real, ¿qué hizo? Desapareció y la dejó como una mujer de la pradera esperando el final de la guerra. Era la mujer más fuerte del planeta. Tal vez el segundo más fuerte. Tacha eso, ella era la más fuerte. Y más rápido y podría luchar. Ella totalmente acaba de romper la mandíbula de Tanagarians. ¿Dónde estaba Naruto para ver eso? Para ver sus incomparables habilidades para romper la mandíbula. Por la justicia. Ah. Ella gritó, su grito de guerra alarmando a todos al alcance del oído. El contacto no terminó con su alboroto, pero el contacto se sintió bien. Golpear al merecedor se sentía bien. ¿Naruto se merecía un puñetazo? Él era un idiota para ella. Pero solo hasta cierto punto, y si ella parecía genuinamente afectada por eso, él se detenía. Pero era arrogante y se apresuró a luchar solo. Y solo podía ver su rostro si intentaba golpearlo y fallaba. Tendría esa sonrisa insoportable, ese O tan lindo. Míralo a los ojos. Él estaría esperando violencia de todos modos. No, ella no lo golpearía. Ella haría algo que él no esperaría. Kara se rió maliciosamente de su plan. No podía fallar. Prepara el cañón, escuchó Kara en la distancia y vio que uno ya estaba tocando el gatillo. Antes de que pudiera esquivar o contrarrestar, vio como una flecha atravesaba el cuello del tirador con la fuerza suficiente para lanzarlo con el impulso continuo. Observó cómo otra flecha destruía el arma. Distraída, Kara continuó atacando al escuadrón que intentaba dejarla caer. Activando su visión de rayos X, vio a su objetivo real de pie en un techo, en la sombra pero listo. Listo para los Tanagarianos pero no para ella. Ella se abalanzó sobre él y lo agarró antes de que pudiera huir. Su espalda estaba contra la pared, sin máscara, con la lengua en la boca antes de que pudiera soltar una broma inteligente. Se sorprendió levemente cuando él le devolvió el gesto, la punta de su lengua jugueteó con la suya e incluso la agarró por el culo. Es un buen culo, dijo cuando se separaron y Karak se preguntó brevemente por qué él. Empático. Tenía que recordar que él era un empático. Yo también soy solo un clon. ¿Quién te clonó? ¿Fue Lex? Preguntó preocupada. El clon se rió entre dientes. Es una de las habilidades del jefe, el verdadero Naruto. Ha ido a enfrentarse a la fuerza principal. Entonces necesitará refuerzos. Metrópolis lo necesita, capitán. Ninguno de la Liga de la Justicia ha sido reportado en ninguna parte. ¿Crees? ¿Crees que han sido capturados? Kara preguntó. Espero que solo hayan sido capturados. De cualquier manera, puede ser más efectivo haciendo retroceder a las fuerzas aquí y luego yendo al siguiente punto de ataque más cercano. ¿Y tú? ¿No puedes hacer esto solo? El jefe estará bien. Más importante aún, será más fácil para él hacer lo que necesita hacer sin que estés allí. Kara puso sus manos en sus caderas, muy disgustada por las palabras del clon. ¿Qué? ¿Él piensa que estaré en el camino? Los va a matar a todos, dijo el clon como si fuera un hecho tan indiscutible como la salida del sol por el este.
Él no necesita que lo veas hacerlo. ¿Por qué? Eres demasiado inteligente para necesitar una respuesta. Bien, pero si me quedo aquí estoy a cargo, ¿entendido? Sí, sí, capitán. Kara se negó a dejar que el clon viera su molestia, pero se molestó aún más cuando recordó, nuevamente, que él es empático. Paran se cernía sobre el campo de batalla arenoso. Las fuerzas de la OTAN habían sido rechazadas con facilidad, sus armas y tecnología no eran rival para los tanagarianos. Paran se preguntó si los terrícolas eran blandos o ignorantes para estar tan rezagados en gran parte de la galaxia. No es que al final no la beneficiara, no se quejaría de una victoria fácil. Ella sonrió mientras los restos humeantes de los tanques destruidos eran la principal evidencia de que se había lanzado un asalto. Si este iba a ser el nuevo hogar del imperio de Tanagarian, lo ideal era someterlo sin destruir las estructuras y los recursos existentes. Se preguntó qué gobierno instalarían en última instancia y cuál sería su papel. ¿Se le daría territorio? ¿Un puesto en algún tipo de Consejo Supremo? Ambas cosas. El ambicioso oficial apenas podía esperar. A ella nunca le importó trabajar lentamente a través de las filas, todos tenían que hacerlo, pero dada la mera sugerencia de algo más, quería agarrarlo con ambas manos. Una fuerte brisa sacó a Paran de sus pensamientos y pronto una arena comenzó a arremolinarse alrededor de los tanques, oscureciendo su vista. No era experta en los patrones climáticos de la Tierra, pero algo le dijo que lo que estaba viendo no era natural. Un leve zumbido rechinó en sus oídos. Miró para rastrear los sonidos y vio una bola de color blanco azulado que se dirigía hacia ellos a velocidades vertiginosas. Otro soldado gritó una vista similar, excepto que la bola parecía lava. Evita el contacto, ordenó y su unidad realizó maniobras evasivas, pero ninguna estaba preparada para que las bolas se expandieran. Como soldado experimentado, Paran estaba acostumbrado a los sonidos de la muerte. Últimos jadeos, gruñidos, súplicas, llantos e incluso gritos de dolor. Nunca había escuchado un sonido que consideraría como un cortador de sangre. Escuchar docenas a la vez era escuchar la agonía más pura jamás experimentada. No podía describir las consecuencias. ¿Fue la muerte un ataque? Creó un vórtice de viento lo suficientemente fuerte como para sacar a los más poderosos de su especie de su trayectoria de vuelo. El otro se sentía como el fuego más caliente que podía abrasar la carne sin que uno estuviera cerca. Más de la mitad de su unidad acababa de morir y el resto parecía estar en estado de shock, no podía permitirlo aunque lo entendiera. Todos ustedes en formación, ahora. Exigió. Alguien póngame los ojos en el enemigo. Señora, dijo alguien con un telescopio, ataque inminente. Fue la única advertencia cuando la fuerza restante fue acosada por rayos de luz. La mayoría no había tenido tiempo de esquivar. Otros lo habían hecho pero fueron perseguidos. Ni siquiera podía ordenar, ya que tenía que lidiar con su propio proyectil mientras volaba a través de los cadáveres de los que debía liderar. No importa lo que hiciera, no podía perderlo, así que teniendo suficiente bajó su hacha. El metal místico se sentía como si quisiera ceder, el ataque hizo que ella se preparara para el impacto. Pero aguantó y partió el rayo en dos. Paran respiró pesadamente, con avidez. El sudor le corría por la cara mientras se aferraba a su ar. No se le ocurrió ninguna estrategia. Ni siquiera se manifestó el instinto de atacar ciegamente. Ella no entendía lo que estaba pasando. ¿Qué les había ocurrido? Distraídamente, Paran notó que la nube de arena se había acercado a lo que quedaba de su escuadrón, en el mejor de los casos una cuarta parte. Sintió que todo se desvanecía. Su posición, su territorio. Paran no pudo lamentarse por su desgracia mientras el mundo se puso patas arriba. Un inesperado ataque de vértigo hizo que ella y el resto de su unidad cayeran al suelo. Ninguno podía enderezarse a sí mismo, su equilibrio les había sido arrebatado. Muchos gritaban por ella, por su teniente para que los ayudara a ordenarles salvarlos. Paran no pudo. Se encontró con las arenas horneadas por el sol con un pequeño golpe.
Su equilibrio inexistente se vio obstaculizado aún más por la tormenta de arena localizada que azotaba a su alrededor. La soldado probada en batalla apretó los dientes mientras se arrodillaba, el mundo seguía girando y la arena mordisqueándola. Usó su hacha como muleta y cerró los ojos con la esperanza de que calmara las cosas. Se sintió tan inestable pero temblorosa, volvió a ponerse de pie justo cuando los vientos y la arena dejaron de azotarla. Abrió los ojos y lo vio, el resto de su fuerza inmovilizada en arena de aspecto metálico. Ayuda, escuchó un susurro antes de que todos fueran aplastados, pulverizados antes de que pudieran siquiera gritar. Paran hizo a un lado toda disciplina y dignidad. Ya no le importaba. Enfréntame, cobarde. Gritó irracionalmente, agarrando su hacha. Se dio la vuelta, esperando desesperadamente poder ver a sus agresores. Tal vez no pudiera derrotarlos, tal vez la muerte estaba asegurada, pero quería que su hacha sacara sangre. Para que sus enemigos supieran que no era una cobarde o un mero forraje. De repente se sintió fría, mareada y mojada. En medio del desierto, ¿cómo estaba mojada? Paran miró hacia abajo y vio sangre que cubría la parte inferior de su cuerpo. En sus momentos finales, la otrora orgullosa Tanagarian se preguntaba cuándo fue cortada mientras se deslizaba lentamente hacia la oscuridad eterna. Krauger miró la muerte de sus soldados con resignado desconcierto. Sabía quién era sin saber quién era. Transmitió dos órdenes: preparar a todos los soldados aptos para un ataque directo a la nave y ponerse en contacto con la nave que transportaba a los héroes. Iba a usarlos para doblegar la voluntad de la gente, para mostrarles que ni siquiera sus campeones podían resistir el poder de Tanagar. Ahora, se negaba a arriesgarse a que unieran fuerzas con quienquiera que hubiera matado a la unidad de Paran. Iba a ordenar que los héroes fueran asesinados en sus celdas. Señor, no podemos establecer contacto con el transporte. Krauger no mostró ninguna respuesta emocional al dato de información. Los héroes se sentían casi fuera de lugar para él. Necesitaba poner los ojos en el hombre que asesinó a Ro, asesinó al que amaba por encima de todo. Necesitaba verlo y matarlo lentamente. Necesitaba escuchar sus gritos mientras las alimañas suplicaban clemencia incluso cuando sabía que nunca llegaría. Nos han violado. El equipo Alpha ha hecho contacto, colocándolo en el proyector 1 ahora. Krauger observó cómo un borrón atravesaba al equipo Alpha. Rebobine ese metraje y reduzca la velocidad de fotogramas, ordenó Krauger. Obedeció su orden, observó una disección en cámara lenta del equipo Alpha. Por el físico era un hombre. Uno empuñando dos cuchillas claramente diferentes. Cada movimiento, cada corte tenía un propósito. La concentración de Krauger se vio perturbada por el sonido de la alarma de incendios. Uno de los técnicos sacó el vídeo de vigilancia y mostró al misterioso atacante arrojando fuego al pasaje, quemando todo lo que quedó atrapado en las llamas. Cuando sonó la alarma contra incendios, el sistema de supresión se activó y un monzón luchó contra las llamas antinaturales. El hombre enmascarado no se movió sino que esperó pacientemente. Cuando llegaron más soldados, Krauger vio al hombre levantar una mano y crear cientos de construcciones con forma de aguja fuera del agua. Los proyectiles atravesaron a los soldados recién llegados durante poco menos de 10 segundos. Luego, el hombre se movió de nuevo, golpeando a cualquier soldado que aún respiraba. La rutina continuó, el asaltante desconocido decapitado o a través de alguna forma de magia elemental mató a todos los enviados tras él. Algo que molestó a Krauger fue por qué la vigilancia lo estaba atrapando ahora pero no antes. Había hecho que su equipo revisara horas de grabaciones y nunca detectaron su presencia. Cuanto más observaba Krauger, más internalizaba que cada una de sus tácticas fallaba y más resignado se volvía. Iba a morir. En algún momento, el personal cerró la habitación con llave en un intento inútil de evitar que el desconocido accediera. Les tomaría 13 minutos darse cuenta de que no tenía sentido. Krauger ni siquiera pensó en que el resto de su gente sería asesinada frente a él, sino que se concentró en los ojos de su asesino. Aburrido. Parecían aburridos y, a su pesar, Krauger se echó a reír.
Habían venido a destruir un planeta entero y estaban siendo ejecutados por un individuo. Era extrañamente apropiado. ¿Puedo tener el nombre del matador de mi pueblo? Granger preguntó. No soy nadie especial, dijo el hombre, solo un humilde jardinero que atiende a una especie invasora. Fuimos simples pestes para ti, humilde jardinero. El hombre se encogió de hombros como si hacer el esfuerzo de responder verbalmente a la pregunta de alguna manera refutaría la premisa. Bueno, sigamos con eso entonces. Si llamas al resto de tus soldados, se les permitirá abandonar el planeta. Granger se rió. Las plagas no huyen, humilde jardinero. ¿Quieres que desaparezcan y luego las expulsas o las exterminas? ¿Y someterías a tu gente a eso cuando podrías protegerlos? Nadie puede proteger a nadie, tú me enseñaste eso, escupió Granger. El hombre no parecía afectado en lo más mínimo por la acusación. Te maldigo. Incluso si nada me espera en la otra vida más que torturas eternas, solo sé que el día en que mueras, el día en que te enfrentes a un enemigo que no puedas vencer, me regocijaré. Sea cual sea mi estado, me regocijaré. Disfruta estar en la cima por ahora, humilde jardinero. No durará, no durará. La derrota, la pérdida y la muerte nos llegan a todos. Me niego a vivir con miedo de eso. Solo espero que el día que llegue, pueda recordar mis elecciones y sonreír como lo que sea que me haya llevado a ese punto, no lo haría. Arrepentirá. Granger iba a replicar, pero hizo una mueca cuando sintió que una espada le atravesaba el corazón por la espalda y la persona con la que había estado hablando se desvanecía como ceniza. Aprovechar a los débiles mientras maldices a los fuertes es ser el cobarde más sincero. Puede que te regocijes el día que caiga, pero después de que deje esta habitación nunca te dejaré un segundo pensamiento. Granger deseaba una última broma, un último comentario cortante, pero su cavidad torácica se llenó de sangre y se debilitó por segundo. Dejó de intentar hablar y echó la cabeza hacia atrás. El alguna vez orgulloso Tanagariano murió con el ceño fruncido mientras su mente se apresuraba a responder la pregunta de si todo esto había valido la pena. Se escabulló antes de que pudiera llegar a una conclusión. Polera. Wonder Woman exclamó al ver los cadáveres de Tanagarian que cubrían el desierto. Se había estado preparando para una feroz batalla después de que Jon la liberara a ella y al resto de la liga. Su idea de salir gradualmente de la Watchtower y seguir a la nave que los transportaba había sido bastante inteligente. La Liga sometió a los Tanagarianos y piloteó la nave de regreso a la Tierra en línea recta hacia el grueso de las fuerzas Tanagarianas. Pero no había esperado ver la batalla resuelta y la extraña calma que impregnaba el ambiente al final de un feroz intercambio. ¿Quién podría haber hecho esto? Preguntó Wally. Ella entendió su preocupación, si este era el trabajo de algún meta o grupo de metahumanos desconocidos, entonces eran claramente poderosos, pero Diana sospechaba que no era un equipo sino el trabajo de un solo individuo. La mirada severa que Bruce le lanzó a Cal casi confirmó su sospecha. Mientras volaban hacia el muelle, Bruce le respondió a Wally. ¿Por qué no se lo preguntas tú mismo? Dijo mientras justo delante del barco se sentaba Naruto comiendo tranquilamente como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo. Jon aterrizó el barco y el equipo salió a toda prisa, ninguno más que Bruce. Marchó hacia el hijo del ex y ladró una orden: explícate. Naruto ignoró la demanda y continuó comiendo su merienda. Ni siquiera miró a Bruce, algo que visiblemente lo molestó por lo que Diana pudo observar. Este es el que crees que puede reemplazarte. Un asesino despiadado. Bruce le preguntó a Cal. La respuesta que obtuvo fue una burla del joven en cuestión. ¿Tienes algo que decir? Bruce fue nuevamente ignorado y después de haber visto a Jon asesinado y su equipo derrotó por completo al Carpet Crusader, se quedó sin paciencia, en realidad agarró a Naruto y lo levantó. Diana escuchó el gruñido de Bruce cuando Naruto agarró el brazo ofensivo. Puedo romperte el brazo o sacarlo de tu cuerpo, pero me dejarás ir, dijo Naruto con calma, pero Diana pudo ver algo peligroso en sus ojos. Kal-El debe haberle creído cuando obligó a Bruce a liberar el Uzumaki antes de que pudiera cumplir su amenaza.
Si vuelve a ponerme las manos encima, lo internaré en el hospital durante 3 meses. Nuestro tiempo está mejor servido, dijo Jon. 3 meses, reiteró Naruto. ¿Puedes decirnos qué está pasando? Preguntó Diana. Los Tanagarianos declararon la ley marcial y rápidamente demostraron su superioridad tecnológica. Se enviaron 6 unidades de ataque a objetivos de gran valor y población, pero el comando central permaneció aquí. Ahora no hay un comando central. Esto no es un juego, niño, capturar al rey no significa que ganes, dijo Jon. Naruto puso los ojos en blanco. Shayera era teniente, pero solo tiene unos años más que yo. ¿Viste un equipo militar? Sugiere que tienes una gran cantidad de gerentes intermedios que no quieren ser gruñones pero que tampoco quieren ser realmente responsables. Simplemente hacen lo suficiente como para obtener una promoción decente y luego deslizarse para que los verdaderamente ambiciosos o más talentosos puedan superarlos. ¿Adivina quién supervisaría un plan de ataque contra un enemigo más débil y primitivo? Y ya sabes, eso ni siquiera es una deducción tan impresionante, así que el hecho de que no llegaste allí te convierte en el imbécil, Space Cop. Ahora, no tengo ningún uso para muchos de ustedes, pero el mundo necesita su mantita de seguridad y, dado que ya he hecho la parte difícil, confío en que puedan terminar con esto. ¿Por qué no vienes con nosotros? Dijo Kal-El. No es así como ninguno de nosotros lo habría hecho, pero aún así probablemente salvaste a mucha gente y mereces reconocimiento. No, no por eso. Además, lo que hice aquí no fue heroico. Si no hubiera visto la necesidad, me habría ocupado de mis asuntos y habría dejado que la brigada de Onesie fuera a la ciudad. ¿Brigada de mamelucos? Preguntó Wally confundido. Porque somos la gente de pijama, explicó Cal. Sí, y el capitán ha estado peleando en Metrópolis, así que tal vez deberías darte prisa, dijo Naruto.